¿cómo están? Hola, hola. Hola, yo soy Carla Elizabeth, soy tanatóloga y les doy la bienvenida a esta nueva transmisión, a esta nueva experiencia de Bienestar con Pretán. Este, vamos a estar hablando del Día de Muertos versus Halloween. Les pido porfis los que andan entrando en Zoom si le pueden apagar su micrófono, porfa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a estar hablando de el Día de Muertos versus Halloween. Y nuestra invitada especial es nuestra antropóloga favorita, Rosalinda Gómez Gutiérrez. Ella es antropóloga social, maestra en tanatología y tiene un diplomado en psicoterapia gestal. Se ha desempeñado en cargos de investigación, es docente, es conferencista y bueno, aquí nos estamos viendo en vivo, por eso tenemos algunas fallas de repente. Sí. Vamos a estar contestando preguntas, todo lo que nos vayan preguntando, se lo voy pasando aquí a Rosalinda, sea que estén en el Zoom, sea que estén en el Facebook. Y bueno, sin más, le doy la palabra a nuestra especialista favorita. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos por estarse conectando, por estar dando seguimiento a esta labor que se está haciendo con estas pláticas que son informativas, que ayudan muchísimo, claro que sí, ¿verdad? Para poder saber más de un tema. Vaya, hay cosas muy interesantes que seguramente estaremos integrando, ¿no? Dentro de nuestro conocimiento, lo que ya sabíamos, lo que vamos aprendiendo, lo que podemos compartir también. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos este seguimiento con este tema. Esta es la segunda parte en la que vamos a seguir hablando de estos elementos que pertenecen al Día de Muertos y de aquellos que pues tienen que ver con la festividad de Halloween. Entonces, en este entendido, pues la idea es que teniendo todas estas ideas y esta información, finalmente ustedes decidan qué es lo que más les gusta, ¿no? O si les gustan las dos, bueno, pues se organizan, ¿verdad? Y claro que las hacen. Interesante es generar este propósito, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un porqué. Mientras mejor informados estemos, creo que hacemos las cosas todavía con más corazón, ¿no? Las hacemos mucho mejor y estamos muy conscientes de lo que estamos implementando en nuestras casas, ¿no? Con nuestra familia, lo que transmitimos. Es bien importante todo eso que transmitimos y por eso decíamos, es también muy triste a veces cuando hay cosas que tienen tanto valor que no se transmitan y que se pierdan en la historia de nuestras generaciones, pues de repente hasta como queda un poco de tristeza, porque a veces no se tiene como todo este conocimiento para poder ver lo valiosos que son, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que están aquí y pues vamos a compartir el día de hoy una presentación con la que me voy a ir guiando para poder platicar al respecto. ¿Cómo ves, Carlita? ¿Cómo ven invitados? Ay, sí. Perfecto, pues sí, para que nos vayas compartiendo tu pantalla. A los que están en Zoom les recordamos, porfis, mantener cerrados sus micrófonos para que no se envicie todo el audio. Y, y pues adelante, Rosalinda, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con este tema tan interesante del que hemos estado hablando el día lunes y que hoy nos hacen el favor de su preferencia para poder darle seguimiento. Esta es la segunda parte de esta festividad para poder seguir hablando de estos elementos con los que estábamos partiendo la vez pasada que nos vimos el día lunes. Bueno, ¿qué hay que considerar dentro de estos elementos simbólicos de la muerte? Es bien importante que para poder seguir hablando de cómo es que se trata la muerte en nuestro país, no olvidemos en sí el concepto mismo de lo que es la muerte, ¿no? O sea, que no olvidemos qué elementos le componen, qué situaciones son las que se añaden cuando hablamos del tema de la muerte, porque esto es un fenómeno universal. Todos vamos a morir, todos los que nacemos y estamos viviendo, vamos a morir. Entonces, en este sentido, pues esto es universal, esto nos compete a todos. Lo interesante es cómo a través de los países, de sus culturas, se va teniendo una idea distinta de lo que es la muerte, no porque sea algo que a nadie se le ocurrió, ¿no? Totalmente diferente, sino más bien porque en sí el morir se vuelve todo un acontecimiento social cultural. Entonces, no tenemos las mismas reacciones sociales culturales, mostramos diferentes símbolos, ritos, creencias, tradiciones, todo eso va a ir cambiando porque depende mucho del país en donde nacimos, pues es muchas veces, claro, la visión que se nos ofrece de lo que es la vida y lo que es la muerte. Entonces, bueno, en México, pues habrá que discutir qué entendemos por vida-muerte,
Y entonces, ¿por qué en contexto en otros países pues no se encuentra una actividad como la que nosotros tenemos? Creo que en todas las culturas, la gente se dedica a recordar a sus muertos, a ocuparse de sus muertos, de la memoria de sus muertos. Sin embargo, es un hecho también que no todos se ocupan de la misma manera en tradición. Entonces, bueno, eso es lo que queremos saber. Nuestro país, ¿qué tiene de diferente a otros? Que por ello se habla de esta festividad y otra cosa es el Halloween, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con estos elementos simbólicos de la muerte. A través de los ritos funerarios, porque era algo de lo que hablábamos el lunes pasado que nos vimos, hablábamos de qué era la muerte, que si nos duele, que si en algún momento a través de la historia, desde lo prehispánico, desde lo prehistórico, nos fuimos ocupando de la muerte y de separar los cuerpos para colocarlos en algún lugar y hacer algo con esos cuerpos. Eso se les llamaron los ritos funerarios y los ritos funerarios tienen elementos simbólicos bien importantes y una de las cosas más importantes que poseen los ritos funerarios es que tienen un objetivo y el objetivo es que podamos superar la angustia de la muerte de aquellos que quedan como sobrevivientes. Es decir, cuando nosotros perdemos a alguien físicamente, que ya no va a volver a platicar con nosotros, que ya no respira, que ya físicamente ya no va a estar con nosotros, es una sensación de tristeza y de dolor muy profundas que generan duelo, eso es tanatológico. Ahora, desde la parte antropológica, lo interesante es entender cómo reaccionamos nosotros ante la muerte del otro, por estas pérdidas, ¿no? Que nosotros vamos manifestando a lo largo de nuestra vida, pues conoceremos personas que hoy sabemos de ellas y mañana pues ya no sabemos más, ¿no? No sabemos qué pasó con ellas e incluso ya después nos enteramos que ya murieron. En este sentido, genera angustia en nosotros, el no volver a ver a una persona, imaginarte un escenario donde ya no tienes más a alguien que te acompañaba en el día a día o que a la lejanía pues tenías contacto con esta persona, genera angustia. Entonces, los ritos funerarios en general, en global, esto es de manera universal, pues hace que los sobrevivientes puedan hacer algo al respecto con su pérdida y puedan simbolizar de alguna manera esta angustia que les genera el saber que lo ya no va a estar. Entonces, ante esto, vamos a ver que los ritos o son ritos funerarios o son ritos de recordatorio. Cuando hablamos de los ritos funerarios, es todos los que intervenimos, los sujetos que intervenimos, estamos contados dentro del rito funerario. Quiere decir que se coloca el cuerpo, se le envuelve o se le coloca en una caja, o es un féretro como tal, o bueno, se le hace una mortaja y demás, ¿no? Entonces, cuando vemos todo eso y además de ello hay un acompañamiento, quizá hay música, tal vez hay rezos, cantos, otras cosas que van acompañando, es el rito funerario. Ahí estamos invitados a participar todos y ayuda a que simbolicemos y que entendamos cómo podemos superar el dolor que deja la partida de quien ya no está. Es el rito funerario. Pero hay otros que se llaman ritos de recordatorio. En el rito de recordatorio nos permite entender que podemos manifestar en la memoria la idea de trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. En los ritos de recordatorio está integrada esta festividad de Día de Muertos. Es decir, que nosotros estamos conmemorando, estamos rememorando a aquellos que ya no están vivos, sin embargo, entiéndase que están conviviendo con nosotros en este marco de referencia que es la festividad de Día de Muertos, y que entonces el rito de recordatorio tiene que ver con tocar una veladora frente a una foto, por ejemplo, colocarle toda una ofrenda, colocarle, no sé, algún tipo de elemento religioso, por ejemplo, ¿no? Que acompañe el que cada año, por ejemplo, en el cumpleaños de la persona se hace un rito religioso o que a lo mejor cada año se hace una actividad conmemorativa en la familia para rememorar a los que ya no están. Entonces, esos son los ritos de recordatorio. A diferencia del rito funerario, el rito funerario se realiza en el momento en el que la pérdida está ocurriendo y los ritos de recordatorio se hacen posterior a la pérdida y posterior al rito funerario. Estos ritos de recordatorio, decíamos, pues están ligados a este tema de cómo entendemos nosotros la muerte, cómo tratamos a la muerte, pues por lo menos aquí en México se acompaña de esa manera, ya sea que se coloquen las ofrendas, que se vaya a los panteones, se limpien las tumbas, se coloquen los elementos que se utilizan dentro de este acompañamiento ritual. Estos símbolos están incluidos de la siguiente manera, los símbolos de la muerte. Podemos colocar flores, se habla de algo que se llama el bestiario fúnebre, quiere decir que los animales también tienen especial importancia. Cuando luego vamos y visitamos los cementerios, nos vamos a dar cuenta que no solamente son figuras angelicales, cruces o mausoleos los que vamos a encontrar. También a veces encontramos, porque esto es parte del arte funerario,
podemos encontrar incluso alusión a ciertos animales, por ejemplo, serpientes, mariposas, búhos, o sea, depende, ¿no? O sea, hay muchos animalitos ahí que pueden estar integrados y eso se llama el bestiario fúnebre, que también podemos encontrar en algunas tumbas, sobre todo en aquellas que ya son como siglos atrás, porque se utilizaban mucho estos elementos, ya casi no. Vamos a encontrar los cantos, vamos a encontrar los rezos, los actos corporales simbólicos de silencio y despedida. Cuando nosotros estamos hablando de la muerte, cuando estamos viviendo la experiencia de la muerte del otro, lo que somos los que sobrevivimos a ello, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes actos que son físicos también, que nuestro lenguaje cambia físicamente. Estoy hablando de la corporalidad. Caminamos lento, caminamos pausado, mostramos silencio, quizá nos despedimos, ¿no? Por ejemplo, en un rito funerario, ¿no? Alguien llega, se acerca al féretro de una persona y quizá quiere ver la cara de esa persona. Hay lugares donde eso te permite, hay quienes no lo permiten. Entonces, se hace como una especie de despedida. Cuando estás en este espacio, las personas se comportan de cierta manera. Hay como un código de comportamiento dentro de lo que es estos ritos, cómo se hace el acompañamiento funerario y sobre todo cuando recordamos a los muertos, también hay cosas que hacemos físicamente y que a veces los demás lo pueden encontrar y lo pueden ver. Estos actos corporales simbólicos también incluyen actitudes y incluyen códigos de colores en los que nosotros estamos mostrando nuestro luto. Entonces, la manera de demostrar que estamos pasando por el trance de la pérdida a partir de la muerte es mostrar los elementos de luto, ¿no? Los colores, los moños, antes se cubrían los rostros, las mujeres y cosas así, ¿no? Entonces son actos corporales simbólicos. Podemos colocar retratos, ya sea en las tumbas o en el lugar donde hacemos el ritual de recordatorio y ponemos fotografías, tal vez tenemos un casero, a lo mejor es en la ofrenda, tal vez es cuando vamos al cementerio, pero íbamos a encontrar estos retratos, ideologías e interpretaciones del rito y de lo que con el rito se va a lograr para la trascendencia del muerto. O sea, todo lo que hacemos ayuda para que el que ya no está vivo pueda lograr pasar ese camino e irse hacia el lugar donde se supone que se va a encontrar con lo que sea que manifestemos, porque también hay muchas ideologías religiosas y no religiosas al respecto de qué pasa con nosotros después de que vivimos y llegamos al momento de nuestra muerte. Entonces, estas ideologías y estas interpretaciones hacen que los ritos son las actividades y acciones prácticas que vemos. Es decir, colocamos velas, colocamos flores, ponemos incienso, tal vez colocamos, no sé, cruces, quizás se colocan estrellas, tal vez se colocan cualquier tipo de elemento que ustedes gusten y manden, tiene que ver con esta interpretación ideológica de lo que es el rito. Cuando vemos todo este conjunto de lo que hacemos para rememorar a alguien, a los muertos, nos vamos a dar cuenta que lo que se busca es que el muerto logre la trascendencia. Es decir, en este plano ya no terrenal, a donde sea que se encuentre bien. Y que si hay una continuidad de la vida, lo esté disfrutando. Que si hay un camino que tiene que recorrer, llegue a donde tiene que llegar. Y que si ya no hay nada más allá, aún así nos ocupamos de la muerte, porque por proyección nuestra pues no sabemos si nos va a pasar y sería muy triste que alguien no se acordara de nosotros y ni siquiera nos diera un enterramiento, ¿no? Un sepelio, qué sé yo. Entonces, y además legalmente eso, pues, o sea, es una obligación también, ¿no? Familiar y legal. Entonces, en este sentido, a lo mejor no creemos que existe nada, pero pues simplemente lo que hicimos fue despedirnos físicamente de la persona que ya no está. Hay una comunicación con el muerto entonces, y en México la comunicación que se tiene con los muertos es muy interesante. Es muy interesante porque año con año, a través de esta ritualidad del Día de Muertos, nos estamos comunicando con las personas que eran de nuestra familia y que ya no están con nosotros, que a lo mejor eran amigos cercanos y que ya no los vamos a volver a ver. La comunicación con el muerto no es una comunicación esotérica, ¿sale? De que, ay, yo quiero la adivinación, la brujería, la magia. No. El- Rosy, perdón, es que nos silenciaron a todos. ok, Ahí estás. Este, gracias, sí, gracias. no, hombre, Decíamos, gracias a ti. Sí, nada más para recordarles, es que claro. están apagándoles sus micrófonos porque no sé cómo los vuelven a aprender, pero nada más, porfa, porque sí se vicia un poquito el sonido y pues para disfrutar bien de esta conferencia, de esta plática,
pues sí, sus micrófonos apagados, porfa. Mil gracias. Bueno, nada más una pregunta de que si la sesión quedará grabada, se puede consultar o cuál sería el enlace. Están en las páginas de Facebook, está en Pretan, está en Mi Vida Plena y Mi Cuidado Personal. Entonces, Pretan es con doble T, está facilísimo. Entonces, ahí se quedan grabadas si las quieren volver a ver. Y ahora sí, Rosalinda, continúa, por favor. Muchas gracias. Sí, yo espero que se estén envolviendo de esta atmósfera que estamos queriendo generar, o sea, de volvernos como a conectar con el concepto de la muerte, para brincar entonces a explicar más lo de la tradición, para que vean lo rica que es en el elementos simbólicos esta tradición en México. O sea, como por qué comunicarnos una vez más con los que ya no están físicamente, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta previa revisión. Sirve que recordamos un poquillo de lo que hemos estado hablando desde el lunes pasado, pero estos son otros elementos que se van a integrar para que se genere esta atmósfera, ¿no? Del recordar, del vivenciar, del agradecer también, porque de eso se trata. Cuando nosotros nos ocupamos de los muertos, nos estamos ocupando con gratitud y amor, nos estamos ocupando del recuerdo, de que algo no se pierda, de que nuestra historia familiar continúe, de que aquellos que fueron parte de nuestra vida no se pierdan en la memoria de nadie. Entonces es un acto de amor que está vinculado precisamente al recordatorio con agradecimiento, porque al que se le coloca ahí su foto y le colocan los elementos que le gustaba, díganme si no es un acto de seguir cuidando, de seguir manifestando interés por aquel que ya físicamente no está, pero en el recuerdo no se ha perdido. Además, recuerden que si hay algo que nos dicen es que a lo mejor nosotros cuando morimos no es tanto la muerte, es más bien como un estado de transformación, pero cuando hemos realmente muerto, cuando alguien ya no se acordará nunca más de nosotros, cuando en la memoria ahora sí nos perdimos en el vacío profundo de la nada. Entonces ahí es donde ya estamos muertos completamente. Eso sí ya es la idea de la muerte total. Mientras tanto, ¿verdad? Pues lo interesante y lo bonito de esto es que mantenemos todavía esta comunicación de la que ahorita estamos platicando. Es una comunicación con el muerto, es decir, todavía estás aquí, todavía se te recuerda, bienvenido eres y aquí te esperamos, ¿no? Porque esta es una familia que recuerda todavía y que mantiene este contacto. Ese es el enlace más interesante que se tiene con la festividad del Día de Muertos, a diferencia de otras tradiciones, como es el Halloween, por ejemplo. Aquí en el Día de Muertos lo que se busca es mantener contacto con el muerto y decíamos, no por la idea de adivinación, magia, brujería, hechicería, nada que ver con eso está aparte, no se hace con ese propósito. Aquí la idea es un reencuentro familiar en el que hayan corazones abiertos para poder recibir y sentir que quizá la esencia de aquel que ya no está en ese momento se hace presente. Y que entonces en ese momento que se hace presente se convidan los alimentos, se convidan las narrativas, se cuentan las historias familiares, se cuentan chistes, se acuerdan de la persona y se dan cuenta de lo mucho que han perdido también, ¿no? Con la ausencia de los que ya no están. Y por lo tanto, decíamos, es el amor, el agradecimiento. Son otras cosas las que se mueven en el rito de los días, de estos días que ya se vienen, que están sanada de vivirlo ya, nuestro Día de Muertos. Y pues en esta ocasión la sugerencia, y lo sabemos por la situación que estamos viviendo actualmente, es rememorarlos en nuestras casas, es mantenernos en casa conscientes de lo que estamos viviendo históricamente, sobre todo no perdiendo ese enlace del amor. Y creo yo que por esta situación que hemos estado viviendo, estamos tan cercanos ahora al tema de la muerte como no nos los esperábamos, como no creíamos que nos iba a pasar porque sabemos del vecino, sabemos del amigo, sabemos del familiar que algo le pasó. Y qué acto tan hermoso sería que desde el memorial de nuestras casas pudiéramos recordarlos y agradecerles, porque salir implicaría también ponernos en riesgo. Entonces, hoy nuestra tradición va a tener un pequeño cambio, un gran cambio, pero yo creo que el propósito es el mismo, no se pierde. Y recuperar la tradición desde la ideología es tener en cuenta que a lo mejor ya se nos estaba olvidando, tener como contacto con esto y entender que nuestra vida es así de finita y de hermosa, que tenemos solo una oportunidad para venir a hacer las cosas y es finita y es vulnerable porque cualquier cosa puede pasar y ya no estar más aquí. Entonces yo creo que tiene mucho sentido que nosotros los vivos nos ocupemos de lo que pasa con nuestros muertos. Eso es a lo que nos invita la tradición, ¿sale? Más que otra cosa, no es a título personal, no es recomendación de háganlo de esta manera, las sugerencias no salgan y la idea es mantengan la tradición porque tiene un enclave histórico muy interesante y sobre todo, decíamos, cultural bien interesante también. Entonces, que no duele cuando esto se pierde. Bueno, sigamos con esto. Bueno, cada cultura
Gracias, Carita. Cada cultura ha desarrollado diversas concepciones de lo que supone que existe después de la muerte. Ujú. Por lo tanto, esto se le denomina la escatología. En pocas palabras, se puede traducir como la ciencia de lo que trasciende a la existencia terrenal, es decir, en el contexto de la religión, en el contexto de las leyendas, en las mitologías. Lo que buscamos es tratar de comprender qué es la muerte y qué existe después de la muerte. Ese ya no es un tema que se discute desde la ciencia. Esto ya es un tema que se discute desde otro orden de ideas, ¿no? Desde la ciencia sabemos que vivimos, tenemos un cuerpo, hay que cuidarlo, se enferma, lo curamos y un día vamos a morir. Y científicamente no hemos llegado al punto en el que vamos a revivirnos, ¿no? Entonces, esto no es algo que se discute en la ciencia, esto sí se discute en la cultura, se discute en las ideologías, se discute en las narrativas que transmitimos, en los breviarios culturales que forman parte de las culturas, de los grupos que viven en diferentes lugares, aquí en España, en Indonesia, en donde tú quieras, porque en todos lados nos ocupamos de la muerte. En México, pues tiene una característica de ser folclore y fiesta. Esa es la diferencia para nosotros, ¿no? Por eso es que está cargada de color, de sabor, de olor y de alegría, pero no es, decíamos, no es porque nos burlemos de la muerte, es que es una manera de hacerla nuestra amiga, nuestra aliada, nuestra compañera. Y aparte de eso, la muerte como fenómeno, como tal, queda de lado. Estamos hablando de nuestros muertos, porque con quien convivimos, a quien esperamos, a quien le llenamos de colores la mesa y le llenamos de sabores y de olores, a los que ya no están con nosotros. Entonces es para ellos, es todavía una fiesta, por eso es una fiesta, no es un convite para todos los que ya no están aquí con nosotros. Los símbolos de las ofrendas, aquí es a donde ahora vamos a aterrizar, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Que era algo que preguntan desde el lunes, ¿no? Así como que de repente sí preguntas bien específicas de, pues, ¿qué onda con esto de los muertos? Y esto es patrimonio o no de la humanidad, sí es patrimonio intangible de la humanidad. Quiere decir que es un patrimonio oral y además de eso, ¿por qué es intangible? Es intangible porque no está referido, por ejemplo, como una construcción, ¿no? Que ahí está el edificio y ese nadie lo toque, eso es patrimonio material de la humanidad, pero en el patrimonio intangible y oral es algo que se transmite por generaciones y que entonces cada una de las familias se encargará de buscar los elementos para poder hacer su ofrenda, por ejemplo, para ir a visitar los cementerios, para hacer todo lo que tiene que ver con la fiesta de Día de Muertos. Por eso es intangible. Y en efecto, pues esto, pues ustedes saben, es reconocido a nivel internacional y desde la UNESCO, que es la institución a nivel internacional que se encarga de rescatar la cultura y de darla a conocer para que nosotros podamos enterarnos qué hay en otros países que es valioso y que es importante mantenerlo registrado y que no se, ojalá no se perdiera, porque es parte de la identidad de estos pueblos, de todos los pueblos del mundo. Y eso fue desde el 2003, porque me quedé ahí con estas cuestiones, ¿no? Que fueron preguntando y que si la sal y que si los colores, que si siempre es de negro. No, fíjense que no, la muerte en México no es de negro, es el color negro de las personas en un rito funerario. Códigos de colores, ¿no? Está el color negro para los adultos, pero si por ejemplo fue un niño o una persona pequeña, relativamente pequeña, porque a lo mejor era adolescente, entonces se colocan colores blancos, porque refieren la pureza del que se fue. Y en el color negro, pues es entender que hay alguien que ya no está vivo, ¿no? Ponemos los moños afuera, nos vestimos de negro y demás, pero hay culturas que usan el rojo, usan el blanco, culturas que usan el marrón, el naranja, ¿no? Para hablar de la muerte como tal. Entonces, no es solo negro, negro es el luto de la pérdida. En la imagen es una explosión de colores. Aquí el amarillo del cempasúchil es el que se impone, las flores blancas, las calaveritas, el alimento que le da todo su colorido, colocar papeles de colores, todo eso, pues la muerte. En el Día de Muertos, pues una mezcla cultural. Creo que se nos congeló la maestra. ¿Cierto? A los demás estamos aquí, estamos escuchando, ¿verdad? Sí. Ay, gracias. Creo que de hecho nos la sacó. Ah, no, ahí estás, Rosy, ya te vi. Ay, no, es que tu audio no tienes audio. Ajá.
Perdón. Lista. Son los muertos. Nos están visitando. No te dejan dar la plática. No quieren que entre tanto en detalle, porque van a decir, oye, vas a develar muchos secretos. No, ni sé, no sabemos, esta es la tradición. Pero qué tal que ahora no quieren que sepamos tanto, ¿no? Ya sabemos demasiado. Nos hacen sus travesuras, Rosita. Sí, pues sí, si nos están visitando, bienvenidos son. Porque les digo que no es un sentido terrorífico, ¿eh? Aquí no viene esto. Aquí es otra cosa. Aquí es interesante qué interpretación tenemos nosotros los mexicanos. Antes de la llegada de los españoles había elementos que ya eran nuestros. Preguntaban la sesión pasada que si esto era de una religión, ¿no? A qué religión podía pertenecer, y comentábamos que no es perteneciente a una religión, porque antes de que llegaran las religiones que hoy conocemos a nuestro país, nosotros ya teníamos una concepción religiosa distinta de los dioses prehispánicos. Entonces, desde ahí ya se realizaban las ofrendas. Entonces, no pertenecen en sí a una religión. Sin embargo, hay una religión muy representativa que de alguna manera como que abrazó este tipo de ideologías y bueno, y no es exclusiva de ellos, ¿no? Es el catolicismo, pero pues no todos los católicos colocan ofrendas, porque también hay una idea de que no se tiene contacto con los muertos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar de todo, pero no es perteneciente solo a una religión, sin embargo, está muy mezclado en el mundo religioso por su carácter sagrado, ¿no? Por su carácter de mantenernos en contacto con los que ya no están presentes. Son otros elementos ahí, no se puede discutir desde que solo le pertenece a un pensamiento religioso, le pertenece a quien lo quiera hacer, porque es tradición, independientemente de la religión que tenga y en lo que crea y piense. Entonces, en este sentido, pues ya había elementos culturales propios en nuestro país, y lo que nos trajeron los europeos, pues las flores, cierto tipo de flores, porque el cempasúchil siempre se usó, pues, colocar otras flores, las ceras, las veladoras y las velas, que esto no era para nosotros usábamos barritas de bote, que es con lo que de repente se prende todavía estos boilers que son como de leña, ¿no? En las comunidades más rurales, y se utiliza mucho el ocote, entonces se mantiene, de hecho, tiene una manera de parecer como una velita, una pequeña velita, y se mantenían ahí quemándose los ocotes. Los indígenas agregaron sahumerio en su copal y la comida como tal, ¿no? Comida que hoy día conocemos como muy característica del Día de Muertos. La flor de cempasúchil era algo que nosotros ya teníamos y que refleja el sincretismo. Sincretismo es cuando se mezclan dos elementos culturales, ¿sale? El elemento cultural del pensamiento prehispánico y el de los conquistadores, y se juntan, y al mezclarse se vuelve algo que se llama el sincretismo cultural, sincretismo religioso también. Entonces se mezcla, se fusiona, se hace un amalgamiento diferente, y entonces por eso es que nosotros ahora le metemos tantos elementos a las ofrendas, porque pues esto se empezó a aprender desde la colonia y en adelante pues a transmitirse de esta manera, ¿no? Entonces, ellos utilizaban el incienso, los europeos, pero nosotros el sahumerio con el copal para poder mantener el aroma, porque además huele delicioso. Si ustedes se han puesto ahí a colocarles precisamente el copal a sus sahumerios, se van a dar cuenta que a diferencia del incienso, okay. Sahumar, como tal, es fiesta. Sahumar significa que vamos a purificar. Entonces, cuando se siente el aroma del sahumerio, ¿no? Del copal como tal, es un momento en el que incluso hasta genera una cierta idea de paz, de tranquilidad, cuando se están sintiendo estos aromas, a diferencia de los inciensos, ¿no? Porque además vienen perfumados y el copal como tal tiene un aroma bien específico, bien particular, ¿no? Nos invita a la reflexión, a la observación, a la contemplación, nos invita a la purificación. Por eso cuando se hacen las danzas prehispánicas, se sahuma a la persona que va a entrar al círculo donde se hace ¿cómo se llama? Danza, para que vaya purificando. Entonces es un elemento de purificación, más las flores y todo, ¿no? Entonces, porque además es el cempasúchil el que se coloca para que se sepa el camino, ¿no? Hacia dónde tienen que llegar estos muertos. ¿Cómo ves, Carlita? ¿Vamos bien con esto? Sí, sí, de hecho aquí nos dice 9477, que el ocote se produce de una madera. Sí, es una maderita. Tiene También unas nos, resinas. Ajá. también nos preguntan que, bueno, son dos preguntas. Una de Meli, ¿por qué se le pone sal y azúcar? Y de Gaby, ¿cuándo es que se empieza a utilizar el término de ofrenda?
Ya, la ofrenda es muy antiguo el término, es prehispánico, en pocas palabras. Y esto además antiguo porque hay culturas muy antiguas que hablan de esta palabra como ofrenda. Ofrenda es dar algo, por eso se va a ofrendar. Es decir, algo que yo quiero ofrecer a alguien, a una, no sé, deidad o qué sé yo, es el acto de un regalo. Cuando yo ofrendo algo, yo aporto algo que me estoy quitando y que se lo doy como un regalo. Entonces, la ofrenda como tal es no solamente la ofrenda que ponemos cada que viene el Día de Muertos, ¿no? O sea, una ofrenda puede ser de muchas maneras, ¿no? Cuando nosotros obsequiamos o cuando nosotros queremos que a quien se le vaya a llevar esa ofrenda lo sepa, ¿no? Se ofrenda dinero, se ofrendan animales, se pueden ofrendar, no sé, elementos que producimos nosotros mismos, por ejemplo, las cosechas. En los pueblos se hacen algo que se llaman fiestas patronales. Entonces, cuando la fiesta patronal llega, es decir, la del santo patrono de un pueblo, la cosecha se le ofrece, es una ofrenda. Entonces se ofrece parte de la cosecha, por ejemplo, se ofrece una fiesta, se ofrenda con el alimento porque se le ofrece a la deidad y en este sentido se comparte con todos los que van a las fiestas patronales. Entonces, la palabra ofrenda es muy antigua y en nuestro contexto, las ofrendas como tal tienen esta característica que les estamos dando algo a los que estamos recordando. Bueno, ya habíamos dicho el lunes que nos vimos, pues que se muere de diferentes maneras en el México prehispánico, se moría de diferentes maneras. Y depende del tipo de muerte, también eran los elementos que le colocaban también en su ofrenda, es decir, en ese memorial o recordatorio en donde se le está dando algo, porque además murió en batalla, porque murió por enfermedad, porque una situación grave le pasó, ¿no? Un accidente, un ahogamiento, qué sé yo. Entonces hay que ayudarle a que se lleve sus cosas para el viaje y que además de eso tenga que portar como alimento y bebida para que pueda llegar al lugar donde tiene que llegar, que pues era hacia el camino hacia el Mictlán, ¿no? Al encuentro con Mictlán de Cuti. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que pues, ofrenda es muy antigua y bueno, con relación a la sal, el azúcar y todo esto, miren, aquí están justo los elementos que no nos pueden faltar en las ofrendas. El agua es fuente de vida. El agua es algo que se le ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed. Imagínate que de veras nos echamos un camino muy largo para que lleguen fortalecidos, de verdad necesitan un poquito de agua, ¿no? Para poderse como energetizar, digamos, y sigan ese camino también. El agua para nosotros es importante, es elemento de vida. Y si no tuviéramos agua, pues sería terrible, ¿no? Imaginémonos caminando mucho, con refrescarnos con un vaso de agua, de verdad que cargamos energía y a seguirle caminando, ¿no? Entonces ayuda muchísimo. Pues es esa analogía que se hace en el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. O sea, si nosotros como vivos necesitamos esto, los muertos pues todavía más lo deben de necesitar, ¿no? Porque físicamente ya no lo pueden tomar. Entonces, nosotros en la ofrenda se los vamos a poner para que ellos se lleven la esencia de eso que está ahí físicamente y que les sirva para su viaje. Entonces, pero nosotros se los tenemos que colocar porque entonces en este momento hagan de cuenta que es como una especie de dimensión que se abre o portal que se abre en el que hay una idea generalizada de que van a venir los muertos, que nos van a visitar, que no nos van a venir a espantar, que no vienen a armarnos nada, a diferencia del Halloween, no nos tenemos que defender de ellos, por el contrario, como familia los estamos esperando. Y por eso les ponemos estos elementos en sus ofrendas. La sal es elemento de purificación para que el cuerpo no se corrompa en su viaje, para que al día que se empieza la vuelta y al siguiente año regresen y regresen fortalecidos, o en todo caso, igual ya no tienen que seguir caminando más, ¿no? Ya llegaron a donde tenían que estar, y mientras las ofrendas para eso les sirvieron, para poder trasladarse, para poder tener elementos para su camino. Entonces, la sal es un elemento de purificación. De hecho, se utiliza mucho en pensamientos de todo tipo, ¿eh? O sea, incluso dicen, o sea, si se quiere generar un círculo de protección, y yo estoy hablando de la idea de la magia, la brujería, la hechicería y todo lo demás, pues se hace un círculo de sal, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que entonces ahí hay un elemento de protección, hay purificación. Bueno, no hablemos de brujería, eso puede ser otro tema si ustedes gustan. Luego nos aventamos un tema de brujería porque está interesante los elementos desde la antropología, no decir que lo hagan bien y que esté mal, no, solamente que lo comprendamos. Bueno, la sal aquí en las ofrendas es elemento de purificación. Velas y veladoras, decíamos, se usaban antes rajas de ocote, hoy se usan los cirios, las veladoras, todo esto para dar una luz que es fe y esperanza. ¿Para qué? Para que pues, los difuntos encuentren su camino, para que se vayan con esa luz que los va a guiar en el camino donde van, porque el camino que ellos siguen es lúgubre, es un lugar de silencio, es un lugar que puede ser oscuro y que por eso necesitan todo esto en las ofrendas para que puedan continuar con su viaje.
es un favor que les estamos haciendo para que ellos puedan seguir con su camino y con lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, pues dependerá de quienes consideran que esto es importante, pues lo colocan y de hecho no se apaga. O sea, en el tiempo que está la ofrenda, de noche la veladora está prendida, ¿no? Como en un rito funerario. Hasta que no termina un rito funerario, las velas no se apagan, porque estamos ayudándole al muerto a que encuentre su camino. Bueno, en Día de Muertos le encontramos también su camino a casa y que se vaya otra vez a seguir su camino a donde tiene que llegar. Copal y incienso, perdón, pues se utilizan, la fragancia hace que los espíritus regresen, los llaman, es para purificación, para elevarse hacia pues a los dioses mismos, ¿no? Dárselo como una ofrenda y demás. Las flores, pues usan muchos colores, ¿no? Son aromáticas también, y con ello vamos a encontrar el alelí, la nube, vamos a encontrar el cempasúchil, y además de todo eso, sus colores significan pureza, ternura, se ponen más flores blancas en las ofrendas de los niños que en las ofrendas de los adultos. En las de los adultos se utiliza más como el terciopelo, se utiliza mucho el cempasúchil, ¿no? Que le da todo su colorido y su aroma en particular. Y cuando tocas los pétalos del cempasúchil y los deshojas, por ejemplo, en la mano te queda, aparte de la pintura, te queda el aroma del cempasúchil y es un aroma delicioso, ¿no? Y se supone que es irresistible, por eso los muertos logran encontrar su camino. Se pone esta flor amarilla que significa Sempot, que significa 20, ¿no? Es la flor de los 20 pétalos, cempasúchil. Entonces, pues de ahí viene su nombre como tal y es utilizada pues desde antes de la llegada de los españoles. Se colocaba un petate porque les decía que antes de que llegaran los españoles todos era a ras de piso. Entonces, el petate es muy simbólico. El petate se utilizaba para dormir porque no había camas. Entonces, se dormía en el petate y se moría en el petate. Por eso lo habíamos comentado en algún momento, Carlita, ¿verdad? Cuando tuvimos oportunidad de compartir estos temas, que por eso viene de ahí la frase del que él se petateó, ¿no? Que una persona se petateó. ¿Por qué? Pues porque como se enterraban los muertos antes de la llegada de los conquistadores, pues se envolvían los petates y se enterraban los cuerpos. Entonces en el petate se dormía y se moría también. Y el petate se colocaba, ¿para qué? Pues para los elementos de la ofrenda. Entonces no faltan los petates, sobre todo en las zonas más rurales, las más ligadas a la tradición. Tiene muchos usos. Ahí dice, mire, mesa, cama y mortaja es las tres cosas al mismo tiempo. El iscuintle, ¿no? Aquí, pues, en los altares de los niños se ponían perritos de juguete, porque además recordemos que había alfarería antes de la llegada de los españoles. Entonces, las figuras que hacían eran o antropoformas o zooformas. Quiere decir que o parecían personitas o parecían animalitos. Y esas se colocaban en estos altarcitos que se hacían a ras de piso para que, pues, los niños pudieran irse acompañados también de estos animales que han sido, pues, emblemáticos e importantes en la tradición mesoamericana, y que eso les ayudaría a cruzar el caudaloso río para llegar hacia Mictlán. Acuérdense que habíamos hablado de los perritos, ¿no? Y pues quieran a los perros, de verdad, porque ellos, los animales, la vida animal, en las interpretaciones culturales, tienen la capacidad de ver más de lo que nosotros vemos en las interpretaciones culturales, ¿sale? No estoy afirmando algo con lo que ustedes puedan estar o no de acuerdo, solo es en la cultura. Entonces, pues los animales tienen especial importancia. Si podemos ser buenos con los animales, pues qué padre, ¿no? Que les demos espacio y dignidad, porque ellos también vienen a cumplir un propósito en esta existencia, así como tú y como yo. Bueno, el pan no puede faltar, es una parte, bueno, que en lo católico es cuerpo de Cristo, pero sin la cosa católica, ¿verdad? Sin hablar de los elementos católicos, no sé, representativos de las iglesias, simplemente es alimento. El pan es un alimento, es una representación simbólica también de los muertos. Hay panes que solo se hacen en esta temporada y vemos, por ejemplo, los panes estos de azúcar, que en algunos lados les llaman hojaldre o pan de muerto, tienen encima unas figuritas, son los huesitos del muerto. Entonces, están representando a la muerte como tal, esos panes, y también hay otros panes que se hacen en otros estados que parecen como muñequitas, que están así como con las manos así, que están representando la figura de un muerto, por ejemplo, o a lo mejor tienen caritas, que parecen como rostros, que también representan la figuración pues de la calaverita, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues tenemos el gollete, las cañas, que se relacionan al zompantli. El zompantli era una especie de muro en donde es el muro de las calaveras. Eran muros que se hacían en donde se colocaban los cráneos de todos los que estaban siendo sacrificados. Entonces, se colocaban estos cráneos y quedaban a la vista. En nuestra percepción y concepción hoy día sería bien impactante y fuerte, ¿no? Pero en aquel entonces, pues sí, impactante
pero era parte de la cultura. Entonces eran los muros de las calaveras como tal, los golletes son panes en formita de ruedita que se pueden colocar y con trozos de caña. Entonces, que se colocaban pues, los elementos que había en ese entonces, ¿no? Se fueron nutriendo de elementos, claro, cuando llegaron los españoles y que entonces, bueno, pues ahí los tenían. Entonces, cuando se capturaban a los contrarios y se les sacrificaba, por eso se colocaban en el zompantli sus cráneos como tal, pues eran los enemigos vencidos. Mientras más grandes los zompantlis, pues se imaginarán qué representaban, ¿no? O sea, que se podía, que se tenía así como que una tradición muy aguerrida, muy de lucha, ¿no? Bueno, entonces ya prácticamente estaríamos como terminando esta parte, ¿no? Con los elementos que no pueden faltar en las ofrendas. Los retratos no pueden faltar, las imágenes de las ánimas de purgatorio. Hay personas que sí ponen estas imágenes y que tiene que ver con la libertad del alma del difunto, porque hay quienes, como están atrapados, como no saben exactamente ni que están terminando de estar vivos ni muertos y que además están purgando, hay que ponerles algo para que ellos puedan seguir su camino, para que se sientan, pues, o sea, para que sientan que alguien se está acordando de ellos. Hay una simbolización, ¿no? De buena relación con ellos para que también no nos hagan daño, no sé, que la idea no es que estemos buscando así esta cosa de los espantos, ¿sale? Pero la idea es que se vayan como en paz y por lo tanto se les colocan manzanas, se les coloca dulce de calabaza en tacha, porque los dulces son importantes dentro de las ofrendas. Aparte del alimento, los dulces son muy importantes. Se les coloca mole, puede ser de gallina, de pollo, de guajolote, sobre todo en las zonas más rurales se coloca el de guajolote, ¿no? Entonces es el más típico y representativo, porque es uno de los elementos alimenticios más importantes cuando lo ponemos en las ofrendas. No nos falta el arrocito, no nos falta el molito, no le puede faltar su bebida, no, si es que le gustaba. El agua es obligada, la sal es obligada, el azúcar que está representada o con los dulces o el azúcar en montículo, así, para que puedan tomar algo que les guste, ¿no? Algo dulce que poder llevar a sus almas, ¿no? Que se lo lleven con ellos. Se incluyen también chocolate hecho de agua y demás, ¿no? Calaveritas de azúcar, que las de azúcar pues son las de alfeñique, ¿no? Que son esas de pasta de azúcar que se hacen y que se colocan para que pues las lleven a lo largo de su viaje. Y encontraba también que se les puede colocar, aquí está la fuente, esto lo encontré en una página de gobierno, me pareció interesante porque también ellos se encargan de difundir nuestras tradiciones y que entonces hay lugares en donde se les coloca guamanil, jabón y toalla, entonces para que se laven, se limpien y sigan su viaje también. Entonces, en las ofrendas que yo he visitado no he encontrado esto, pero no dudo que haya lugares donde sí se coloca, por supuesto, porque tiene un significado simbólico, ¿Y qué es ¿no? el aguamanil? Para nosotros estamos ahí, haz de cuenta, se llaman así o también son como unas especies de tinajitas que también se utilizaban en donde se coloca el agua, ¿cómo se llamaban? No se me fue el nombre exactamente. Son así como eran de peltre, antes se utilizaban Ajá, unas, eran como de como peltre unas. grandes, como que solo era para lavarse las manos, la cara y bueno, ya continuar, ¿no? Hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, y que los colocan precisamente para eso, ¿no? Para que ellos, así como el vivo, por eso les digo que trasladamos la interpretación del vivo hacia los muertos. O sea, si yo necesito bañarme, también el muerto necesita limpiarse. Si yo necesito alimentarme, el muerto seguro también lo necesita, ¿no? Si a mí me da miedo la oscuridad, el muerto necesita, cuando regresa a su difunto, pues regresa por luz también, ¿no? Y por lo que requiera. Entonces, bueno, esto es interesante. Licor, una cruz grande de ceniza, hay lugares donde se les coloca o la cruz se hace con la flor del cempasúchil como una especie de altar para que el ánima llegue y pueda como expiar las culpas pendientes. Y pues se adorna con papel picado y otras tantas cosas, ¿no? Que se colocan en esta escenografía. Aquí les pongo un ejemplo de una ofrenda. Vean cuántas cosas, esas cosas que parecen como rueditas, es un pan redondo que se hace, en algunos lugares le llaman azucaradas o tostadas, que son de azúcar que se pinta y se pone en color rosita, que le da mucho colorido también a la, ¿cómo se llama? La ofrenda como tal, y bueno, pues todos los elementos que están ahí, ¿no? Altares que pueden ser de diferentes niveles, dependiendo de la condición también económica de la familia y de la ideología que se transmite, ¿no? En las culturas. Ay, perdón. Y además para, como terminar esta parte de las ofrendas, también hay ofrendas para los muertos chiquitos, ¿no? Que son los niños. Que se le colocan, eran angelitos, por lo tanto se les colocaban desde el día 31 en algunas culturas, el día primero en otras, entonces, para poder hacer alusión a, bueno, estos
estos difuntos que no son adultos, son niños y que los padres preparan para pues sus angelitos que ya no están con ellos. Se colocan sobre todo elementos dulces, cosas que no tengan chile para que no les genere así como el picor, ¿no? Como a los niños. Se les colocan algunas imágenes, animalitos, canastitas, flores, zapatos y demás, ¿no? Se le coloca también elementos que utilizaban en vida, lo que les gustaba. Se les coloca fruta, tortillitas, dulce de calabaza, pancitos en miniatura, colores alegres. Son a diferencia de las ofrendas para los muertos grandes, son ofrendas más pequeñitas, ¿no? En tamaño, pero también muy simbólicas porque tienen, pues, juguetitos, decía, dulcitos y demás para los niños, ¿no? También se le pone su ofrenda a los pequeños, a los muertos chiquitos les dicen. En el lenguaje, la muerte está vinculada con nosotros, nuestra tradición mexicana está muy ligada a estas frases que utilizamos mucho, ¿no? Que decimos así que son, decíamos los eufemismos que se utilizan, que son sustitución de lo que no nos gusta decir, pero lo decimos de otra manera, ¿no? En este lenguaje que utilizamos en estas frases, hay diferentes dichos, ¿no? Boda y mortaja del cielo bajan, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas, de buenas intenciones están llenos los panteones, te espantas del difunto y te abrazas de la mortaja. Y si me han de matar mañana, que me maten de una vez, ¿no? Así como que pues vamos a darle, ¿no? Que me maten entonces, o hacemos, no sé, alusión a otras palabras, ¿no? Cuando alguien se muere, pues decíamos, ya se petateó, ya chupó faros, ya se lo cargó el payaso, ya colgó los tenis, ya se llevó la calaca, ¿no? Ya se lo cargó la flaca, cosas así. Entonces, tenemos muchas maneras de decir que usamos la muerte en todo momento y además en las cosas que ni tienen que ver con la interpretación de que la muerte llegó, ¿no? Por ejemplo, les cuento un buen chiste, muy, muy buen chiste, entonces pues van a morir de la risa, ¿no? O estarán muertos de nervios si ahorita hiciéramos un examen y de esto dependiera su futuro, ¿no? Estoy muerta de nervios, muerta de miedo. Entonces, ¿estamos muriendo siempre? Sí. Y es interesante cuando preguntamos, ¿y qué se siente morirse de la risa? Por ejemplo, es que usamos mucho la palabra como tal en México, usamos mucho la palabra de la muerte, ¿no? Que se muera de miedo la gente, por ejemplo, ¿no? Es cuando ya estamos en el terror, entonces, ¿no? De algo que va a pasar. Bueno, la invitación es no dejemos morir esta tradición, dense cuenta, si se acuerdan les hablaba de algunas ofrendas, ¿no? Encontré, es la matachinca, la que están viendo en la parte inferior derecha, se hace con los elementos del maíz y parece como una especie de sol que se coloca en el altar. Se ven muy bonitas, entonces son muy llamativas, todas son hermosas porque todas tienen características bien particulares desde las culturas, pero bueno, me quedé con esta idea de que vieran cómo se acomoda, por ejemplo, un altar de estos, ¿no? Y esa es la ofrenda matlacinca. Bueno, pues Claro. ahora nos vamos con lo que es el Halloween, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? Híjoles, ¿qué crees? Que tienes un chorro de preguntas y bien interesantes respecto a esto del Día de Muertos. ¿Lo dejamos hasta el final o...? Para que les termine de contar esto, o una Perfecto. dos preguntitas a lo mejor y ahorita retornamos a más preguntas. Bueno, vale, y después te sigues con el Halloween y ya nos vamos para Sí. terminar todas las preguntas que podamos contestar. Bueno, dice Abigail, o sea que las ofrendas y su acomodo van cambiando y cambiarán a través del tiempo. Pues Claro que sí. ¿Verdad? Primero era el petate en el piso y ahora pues ya está, de muchos pisos las hacemos. Claro, más los elementos que le ponemos y les quitamos, porque ya no nos transmiten, ¿no? La importancia de ciertos elementos a colocarse. Sí, cuéntame. Diana Alicia dice que le encanta este tema, lo ama demasiado y que si ya hablamos de los dioses o de las deidades. Bueno, yo escuché que estabas hablando ahorita de que se le colocaba a los dioses y a las deidades, pero bueno, como tal, hablar de dioses y deidades, yo creo que podemos hacer alguna otra plática en donde nos cuentes de las deidades como tal, ¿no? De las culturas prehispánicas. Y claro, porque además están muy vinculadas con los elementos de la naturaleza, el agua, la cosecha, había dioses para el maíz maduro, el maíz que apenas estaba germinando, para el maíz que ya estaba pasadito, ¿no? Para hacerse en tortilla, está el elemento del agua, los elementos hídricos, el dios que todo lo tenía, ¿no? Por ejemplo, o sea, hometeótica es la fusión de todas las ideas de deidades, la deidad suprema, digamos, ¿no? Los rituales de danza y demás. Tienes a Tlaloc, tienes a Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, uy, no, todos representan algo, ¿no? Elementos Yo de la creo que hacemos naturaleza o de los puntos.
como 3, 4 programas podemos hacer fácilmente de pura deidad. Porque eran muchos. Ahí se enlazó perfecto el catolicismo, ¿no? Porque hay muchos santos en el catolicismo. Y algunos de ellos son sustitución en el sincretismo religioso, son sustitución de las deidades mesoamericanas. Pero bueno, a quien me ha referido esto de Día de Muertos, Mictlantecutli, por excelencia. Hay otras áreas, la maya y demás, los olmecas, bueno, que tenían nombres determinados para sus dioses. Pero bueno, vamos a hablar de la zona centro, que es lo que más conocemos, de lo que más se hace alusión del pensamiento prehispánico, y se habla precisamente de Mictlantecutli. Perfecto. Dios de la muerte. Bueno, ahora vamos a continuar con esto. Acá seguimos. Te dejo seguir. Gracias. Esto ya es súper rápido, porque digo, es que lo que es lo nuestro está tan nutrido de elementos que, híjole, o sea, nos llevaríamos muchos días explicando cosa por cosa cuánto está integrado dentro de esta tradición. Pero bueno, vamos con el Halloween, ¿no? La imagen de la muerte que se tiene en el contexto actual es que hemos vivido un proceso de aculturación. Les comentaba que desde la antropología, aculturación significa la imposición de una cultura por otra. Entonces, nosotros ya habíamos tenido una cultura de base, llegan, nos conquistan y entonces enciman sus elementos, nos piden que como que nos desarraiguemos totalmente de ellos porque nos van a enseñar una nueva lengua, una nueva cultura, una nueva religión. Entonces, obligar a estas culturas de aquel entonces que tuvieron que vivir este proceso de la conquista y la colonia fue bien difícil, se llevó muchos años y lo que se generó a final de cuentas fue una mezcla, una fusión de elementos, que es el sincretismo del que estábamos hablando. Bueno, en los procesos de aculturación no puede ser repentino o puede irse metiendo poco a poco. Y lo que está pasando con el Halloween en los temas culturales es un proceso de aculturación. Estoy poniendo ahí la imagen de un centro comercial porque en cuanto vas al centro comercial, termina el mes de febrero, va a marzo, abril, que es el Día del Niño, mayo con la mamá, y después de eso se les olvida el papá, porque digo, no sé por qué, pero en México de repente así como que no es tanto el gasto económico que se hace para hablar de días alusivos, por ejemplo, el Día del Padre, pero ya viene en junio, julio, y ya estás encontrando las cosas de Halloween, y después de unos días ya estás hasta con la Navidad, ¿no? O sea, te imponen desde ahí que ese es el asunto de consumo y mediatización. Desde ahí, de esos elementos de consumo están para ti, están para que los tengas a la vista, los tienes a la mano y sus colores, pues entre el negro y el naranja que se utilizan mucho y el morado también que se mezclan, se vuelven llamativos también. No tienen todo el colorido de la tradición del Día de Muertos, pero estos tres colores de base se utilizan muchísimo en el Halloween, y también el amarillo, y la idea es que te inviten a comprar los dulcitos que tienen forma de ojos que se te salieron, entonces, no sé, algo que parezca como que el zombie se le está saliendo de la oreja del cerebro, no sé, una cosa de estas, eh, cosas que son fosforescentes y demás, todo te lo ponen ahí para que tú lo consumas. Y cuando tú lo consumes, empiezas a adoptar elementos ya no propios de la cultura y que de alguna manera los vas a utilizar. Y ahí viene también el proceso de aculturación. La idea es que cada vez hagamos chum de lado la tradición anterior para que, pum, mezclemos ahora una nueva tradición. Y no sé, espero que, pues no sé, o sea, es que les puedo decir, pues desde la antropología esperaría que nunca se fuera nuestro Día de Muertos y que entonces ahora nos volquemos a hacer también Halloween, ¿no? Y que eso sea lo único que nos importe y que cada año estemos esperando el Halloween, estar esperando pues nuestra tradición, ¿no? Del Día de Muertos con todo lo que esto significa y todos los días de preparación que se lleva. Pero finalmente es el cambio social y no lo podemos evitar. Es parte de la sociedad que va cambiando y que va resignificando sus elementos. Aquí nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la idea de los monstruos, las fuerzas del mal, que hay una fiesta de los demonios. Yo les hago la pregunta en el contexto actual. ¿Esto es una idea inocente? Es una pregunta para ustedes, para que la reflexionen, porque parece muy inocente, ¿no? Que pues estoy viendo una película de terror, va, ¿qué tiene de malo, no? Que me estoy vistiendo como si fuera la bruja, pues ¿qué tiene, no? Mira, hasta bonita se ve, ¿no? Porque pues sí parece brujita, mira, se puso sus arruguitas y demás, pero es tan inocente esta idea. Yo no lo quiero ver ni desde lo religioso, ni desde lo moral, solo les pregunto a ustedes qué creen que pase, porque hay algo que se llama el juego de lo macabro también, ¿no? Y en el juego de lo macabro, la idea es acercarnos a lo desconocido. Es el festival del miedo, lo que estamos experimentando cuando nosotros vemos este tipo de materiales, cuando nosotros tenemos un día específico para que todo esto que vemos ahorita, estas imágenes, si te dicen algo, que yo creo que sí, ¿verdad? Ahí tienes a todos los monstruos habidos y por haber que te puedas imaginar, todas las cosas a las que le puedas tener miedo, nada que ver con el Día de Muertos en ese sentido, porque no estamos esperando que llegue el monstruo y que nos espante y salgamos corriendo, ¿no? De los cementerios.
porque la gente está en el cementerio, todos están conviviendo, es una tradición, es diferente totalmente. Pero, por ejemplo, aquí en la idea del Halloween, la idea es que pues, si vas al cementerio, algo se te va a aparecer. Algún muerto puede sacar la mano, ¿no? De entre la tierra y te va a agarrar y te va a jalar. Y cosas así, ¿no? Que si te vistes como la bruja, que te vistes como el vampiro, que te vistes como aquel monstruo y te llenas de mucha producción, porque aparte, pues sí se ve impactante, la verdad es que logran ese impacto. Hay una idea de que podemos acercarnos a lo desconocido y que hay un permiso en ese día, precisamente, que lo pueden hacer en la noche del 30 y en algunos lugares en el 31 de octubre, que se hace este juego macabro, ¿no? El juego de lo desconocido, de lo terrorífico, el juego de son esos monstruos y demonios que están sueltos, que se abre una especie de portal, que ya hablábamos de la idea de los aquelarres, de la visión celta, perdón, y de los druidas, que lo platicamos el lunes, pues hay una idea de que se sueltan las almas, no solo las almas, porque aquí estamos hablando de las almas de los difuntos en el Día de Muertos. Aquí en el Halloween se sueltan las fuerzas ocultas, ¿no? Y todo aquello que puede generar daño, y terror y dolor. Entonces, por eso hay que parecer lo que ellos son para que no nos hagan nada y que pasemos desapercibidos, ¿no? Entonces, imagínense que, no sé, el día de mañana nos dijeran, todas las personas que no vengan vestidas de blanco con negro, pues las vamos a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces empiezan a soltar todos los vestidos de blanco con negro. Y a ti se te ocurre vestirte de amarillo ese día, te vas a la cárcel. Y, o sea, por hacer una idea, ¿no? Poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar entonces? Pues te vas a vestir de blanco y de negro para que pases desapercibido para los que están viendo que el que no está de ese color se lo van a llevar a la cárcel. Es lo mismo en la edición del Halloween, ¿no? Entonces las fuerzas ocultas, las brujas, los demonios, los hechiceros, los duendes, lo que sea que se figure ahí que tenga que ver con el miedo y el terror, andan sueltos para que no te encuentren, para que no pases desapercibido en la idea del Halloween, pues te tendrías que vestir igualito, ¿no? O sea, como para pasar también tú desapercibido, aunque tú no lo eres. Tú no eres un monstruo, no eres una bruja, no eres una entidad maligna, pero te vistes así. Y tanta importancia de repente empieza a tener o tanta afloramiento en nuestra cultura, que hasta hay festivales del terror. O sea, ya vienen estos días y hay estados que hacen todo un festival del terror, por ejemplo, ¿no? Localidades en donde vengan, vamos a tener una serie de muchas películas de terror y les vamos a explicar qué onda con el miedo desde lo psicológico y demás, ¿no? Porque además es un impacto psicológico bien fuerte, bien interesante. Aquí entonces vamos a ponernos en el contexto de, pues, el Halloween y su parafernalia se vuelven muy llamativos. ¿Qué es una parafernalia? Aquí les puse el concepto. Exhibición de alarde que denotan riqueza e importancia de elementos que acompañan una ceremonia, una acción, lo que sea que nos colocamos. Mientras más pongamos, más vistoso es, ¿no? Esta parafernalia de la fiesta del Halloween es esto que estás viendo en las imágenes, ¿no? Colocar muchos dulces, las bebidas, la familia toda disfrazada, haciendo cara de, miren qué feos nos vemos, ¿no? Y damos miedo, los chavillos, ¿no? Que se van a las fiestas y hay mucha música, hay mucha bebida, con mucho convite, todos estamos disfrazados, mira qué chido se disfrazó el otro, y mira, este sí da miedo, ponen estas calacas que estás viendo, que nada que ver con la Catrina, ¿verdad? Ni mucho menos. Aquí la idea es dar miedo, ¿no? Que sí se queda uno así impactado de wow, ¿no? O sea, mira todo lo que pusieron, que se mueve el muñeco, que hace ruidos que no te lo esperabas y ya saliste gritando, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que se vuelva como llamativa esta idea de lo que es el Halloween como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una fiesta de la muerte, es la exaltación de las fuerzas de las cuales su misterio nos resulta muy llamativa. Entonces, no es invitamos a los muertos a que vengan, no, aquí no es una fiesta de la muerte. La fiesta es, en este caso, la exaltación de las fuerzas ocultas, incluso malignas, a las que tenemos que huir, o en este caso podemos hasta figurarnos como ellas y darnos el permiso de también ser como muy malos y asustar a otros, ¿no? Ese día. Si esto me asusta, ese día yo puedo asustar a alguien. Si esto me puede mucho, pues ese día como que parece que en el juego, porque esa es la parte lúdica, tenemos control sobre lo sobrenatural, pareciera, pero no lo es, obviamente, ¿no? Por eso el Halloween es tan llamativo. Y bueno, pues yo les haría la pregunta, ¿no? Halloween, si no podemos frenar su difusión, porque ya muchas familias lo utilizan, o sea, ya lo están integrando en su cotidiano de año con año. Entonces, ¿qué nos toca hacer por nuestras generaciones de jóvenes, ¿no? ¿Qué nos toca explicarles con relación a esta forma de ver la muerte, muy diferente a la que es el Día de Muertos? Porque los niños vestidos pues, se ven bien bonitos, ¿a poco, no? O sea, dan curiosidad, dan ternurita, mira, parece una calabacita, ay, mira, ella quiere que le avistamos, que le pongamos una arañita aquí pintada en el cachetito y el niño ya lo está pidiendo.
Un niño pide también lo que se le da. Eso es interesante, ¿no? De considerar. En las comunidades rurales, pues no me ha tocado ver que los niños digan, yo quiero ser un Frankenstein, ¿no? Me ha tocado saber que ponen la ofrenda con las abuelitas, por ejemplo. Es muy diferente. Y aquí, pues en la ciudad, en los medios urbanos, se utiliza más esto, ¿no? Hay que disfrazarlos. Todavía ni saben los niños, tampoco se les explica más, simplemente, ay, mira, sí da miedito, y les enseñan a que no tengan tanto miedo porque van a salir al rondín y van a encontrar otros que sí les va a dar harto miedo, niños que se ponen a llorar y no les gusta, ¿no? Pero también la sufren. Entonces, bueno, ok, si no podemos frenar su difusión, a ti y a mí, en nuestra familia, ¿qué nos toca explicarle a nuestras generaciones de jovencitos? Porque está bien que adoptemos nuevas cosas, eso está bien. Lo interesante y lo más chido sería, pues, a ver, permítanme la palabra chido, este, como tal, Adelante. la chidez es todo. Ojalá Adelante. les pudiéramos, sí, ¿verdad? Ojalá les pudiéramos explicar de qué trata, ¿no? Para que ellos también sepan qué están haciendo. Así como te vistes horroríficamente, sepas de qué se trata, ¿no? Porque además tiene un enclave que tiene que ver con lo monstruoso, la maldad, el sentirnos amenazados por las fuerzas ocultas. Y otra cosa es que, aparte de que, ok, lo haces y lo sepan, que también pues rescaten la tradición, ¿no? Y que entiendan lo hermoso y lo complejo y lo profundo de la otra tradición también, ¿no? Entonces, porque esta de Halloween se ha modificado mucho y está más enfocada al consumo. Ujú. O sea, ¿qué otra cosa te Claro. ve? Aparte de disfrázate, gasta, compra estos dulces y muchos dulces que van a venirte a tocar? O sea, aparte de eso, ¿qué otra cosa más te ofrece el Halloween? Como profundidad, como idea de trascendencia. Eso, pues yo se los pregunto a ustedes para que ustedes tomen su mejor decisión, porque pues de esto se trata precisamente. Usted decide, ¿no? O sea, Halloween versus Día de Muertos versus Halloween. Y te pongo estas dos frases, Carlita, para ti, para todo el auditorio que nos está escuchando ahorita y nos está Gracias. viendo. La frase dulce o travesura, y ahí está tu imagen también para que te acuerdes de qué trata esto. Y la otra imagen con una frase que usábamos mucho antes, nada más para mi calaverita. Entonces de repente los vemos así con el ojo así colgando y acá parece que están sangrando y dame para mi calaverita. Está contradictorio, o sea, eso no es ir a pedir calaverita, ¿no? Sí, no. Eso es ir a espantar a alguien, obviamente, y es así como de, wow, no está padre tu disfraz. Le tendrían que decir dulce o travesura. Y te aguantas, porque si no das dulce, en esta noche se supone que se permite todo lo pesado, ¿eh? O sea, podemos ser bien pesados. No me das dulce, esto se va a hacer. Bueno, eso más en la sociedad norteamericana, ¿no? Se denota como, Claro. como más con fuerza. Entonces, las frases, incluso no mezclarlas, ¿no? Porque son contextos distintos. Ahí tienes ahí a una calaverita con su calaverito, ¿verdad? Ahí diciéndole para mi calaverita, ¿no? Me acordaba hace días atrás, unos 2 días atrás, Macario, ¿no? La película. Los niños querían para su calaverita, ¿no? Y la señora así como de, ay, pues nada más les compro esto, ¿no? Porque no tengo dinero para otra cosa. Y como les llamaba la atención y ver, si ya vieron esa película, es una película bien antigua. Entonces, que habla mucho del Día de Muertos, ¿no? De nuestra concepción de la muerte también. Entonces, se asoman así como que a la ventana de una casa y mira todo lo que le pusieron estos niños llenos de hambre, ¿no? Sus pantitas rugiéndoles y todo el montón de alimentos que había dentro en esa ofrenda, ¿no? Y el contraste desde ese México de aquel entonces, ese México más rural, más indígena, hoy día un México ya muy moderno que puede meter muchas cosas en su haber y que sus tradiciones también de alguna manera se han ido perdiendo, no se han ido transmitiendo con este fervor, esta fuerza con la que pues ojalá pudiéramos visualizarlas. Un México más moderno y no tenemos la culpa de eso, pues, cambio social a final de cuentas. ¿Dónde está nuestra labor? Pues ojalá podamos rescatar algo para que nuestras generaciones, por lo menos lo que les mostramos, sea algo que les sirva y que les permita entender un sentido más profundo que simplemente es gastar y ya, ¿no? O pedir. O sea, no solo es eso, están ahí los dos contextos, ¿no? Ustedes deciden Claro. finalmente qué les gusta más y pues qué van a seguir transmitiendo y qué les agrada, ¿no? En pocas palabras. Yo con eso me despediría y pues muchísimas gracias, ¿no? Por la atención. Día de Muertos. No, hombre, gracias a ti, porque de verdad, pues justamente tú sabes un montón de toda esta parte cultural y antropológica, y bueno, nos diste como más herramientas y más cosas para aprender. Y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo que le transmites a los niños, ya sean tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Yo, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 hermanas pequeñas y bueno, en la escuela
ahí mismo, ¿no? Son las dos cosas, desde que son chiquititas en guardería hasta primaria, ¿no? Ahorita que están chiquitas, es el que ponen ofrendas en su escuela, pero también el pedirles que vayan disfrazados para hacer su festival y bailar vestidas, no sé, de diablitas, de calabacita, de lo que sea, ¿no? Igualmente yo recuerdo que de niña me disfrazaba, pero no era mucho el ir a pedir calaverita, pero sí nos gustaba, es que llama la atención, ¿no? El disfrazarte, el ponerte un traje de vampiro, de bruja. Pero, por ejemplo, mi hermana los últimos años siempre se disfrazó de Catrina, ¿no? Entonces es lo que cada familia le va transmitiendo, porque sí, la mamá de mis hermanas, ella sí suele poner siempre su ofrenda y bueno, como que ya esta parte de ir a pedir calaverita es como, bueno, un extra, ¿no? Pero somos familias diferentes, ¿no? Entonces, Claro, claro. y bueno, primero que nada, agradecerte por toda la información. Antes de pasar a las preguntas, muchas gracias por estar aquí, por creer en nuestro proyecto. Estamos poniendo, estamos poniendo su información, que aquí ya nos la están fallando otra vez. Bueno, ella es licenciada en antropología, maestra en tanatología y bueno, das clases, das conferencias, das pláticas, y nos dejas tu correo y tu teléfono por cualquier cosa que te quieran contactar. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Pretan por darnos la oportunidad de poder dar estas pláticas gratuitamente. Se quedan grabadas en el Facebook, en las 3 plataformas, en la de Pretan, que ahí está el nombre, Pretan con doble T, y también en Mi Vida Plena o en Mi Cuidado Personal, si las quieren volver a ver, compartirlas, ahí se quedan grabadas para que las vean las veces que quieran. Esta y también la del lunes, ahí está grabada, guardada para que cuando quieran nos puedan volver a ver. Y bueno, me paso rapidísimo unas preguntas porque tú ya tienes clase en un ratito y te tienes que ir a preparar. Gracias, muchas gracias. Vale, nos preguntan, bueno, nos pregunta, más bien creo que es como comentario. Por la pandemia y la necesidad del resguardo, este año no pude poner copal ni incienso. Entonces mi ofrenda no tiene valor este año. Me entristece, sí, ¿verdad? Dice, me entristece ver mi ofrenda incompleta. Claro, mira, tiene que ver con lo que nosotros acostumbramos, ¿no? Que por tradición así es como lo hacemos. Y cuando nos vienen y modifican algo que por tradición hacemos, claro que llega como una especie de sensación de incompleto, me choqueo, como que no estoy a gusto, no me agrada tanto. Sin embargo, no es que no valga, claro que vale. O sea, toda intención que refiera a algo que hago desde mi corazón, desde mi necesidad, desde todo lo que yo ofrezco, toda esta intención ya tiene un gran valor. Entonces, si solamente se pueden colocar naranjas y manzanitas porque es lo único que tengo, eso se coloca. Entonces, sal, todos tenemos sal, todos tenemos agüita, ¿no? Que son los elementos como más obligados. Todos, pues por ahí tenemos una velita, ¿no? Por ejemplo, o sea, con lo que sea que se pueda integrar estos elementos de la ofrenda, son igual de valiosos y más considerando pues la situación en la que nos encontramos. Igual y no estamos en pandemia, pero imagínate, no tengo trabajo, ¿no? Y entonces no puedo conseguir todos los elementos de la ofrenda y eso no hace que esto valga menos. Por el contrario, exacto. Además, aquí en México antes se tenía mucho esta narrativa que estaba muy bonita, en el que hablaban de que los muertos, por lo menos aunque sea agua y sal, a eso vienen a recoger, que no nos sintamos mal, que se van muy tristes los muertos, que llegan a su casa y la luz está apagada, todo está oscuro y no hay nada para ellos. Entonces, yo me acuerdo en esas narrativas, a mí me las contaban cuando iba en la primaria. Entonces, y se transmiten porque en mi tiempo se transmitían otras cosas. Claro. Entonces, eso era importante y te hacía pensar así como de, ok, yo creo que entonces los muertos buscan algo, o sea, te dejaban pensando, ¿no? Al final de cuentas, y de, hoy se va a ir bien triste, ni mi difunto, ¿no? La abuelita, la bisabuela, alguien que ya no viste, ya no conoces, porque físicamente más que por fotos. Entonces, que te quedaras con esa idea, a mí sí, ¿no? Me generaba esta idea de, ay, se van muy tristes, no les pusimos nada, con lo poquito que haya, se pone intención, todo es valioso, todo es valioso. Porque podemos, o sea, en este tiempo de pandemia,
hay que ajustarnos a muchas cosas, lo entiendo, está costando trabajo en algunas cosas, adaptarnos a los cambios, lo entendemos perfectamente. Lo que podemos decir, ¿no? Que cuesta trabajo entender es que pues, nos pongamos en riesgo cuando yo creo que podemos hacer actos compensatorios desde nuestra casa, algo que compense lo que no puedo hacer ahorita, pero en un acto compensatorio a lo mejor en esta ocasión, ahora lo que voy a poner lo pongo con más cariño, y eso es una compensación, ¿no? Porque ya tengo otra idea, porque sí vale, claro que vale. Entonces, Sí. muchas cosas que podemos hacer, nuestra De hecho, capacidad de adaptación. y justo con lo que decías de que ahorita se recomienda quedarse en casa y no ir a los cementerios, justamente estaba viendo el estado de una amiga que decía que los floristas están como preocupados porque no van a vender, ¿no? Entonces decía, pues entonces sí compremos flores, pero para nuestros vivos, ¿no? O sea, vayamos y compramos, o para la ofrenda, o sea, los que tenemos oportunidad de apoyar a la gente sin salir de casa y sin tener que ir al panteón abarrotado, pues sí Sí. se le puede poner sus florecitas en nuestra propia ofrenda en nuestra casa, ¿no? Ujú. Y tiene el mismo valor, es lo que comentamos, ¿no? La intención que es recordarlos se cumple. Sí, exactamente. Es recordarlos, recordemos, no, sí, recordemos esa parte. Es un memorial para ellos, es hacerles saber que siguen formando parte de nuestra historia. Si de verdad nos da tanto miedo morir permanentemente y absolutamente implica que ya nadie más sepa de nosotros en la memoria. Entonces, si eso nos parece que duele bastante, pues mantengamos viva la tradición que nos conecta, no que nos pone a sufrir, porque este no es algo para sufrir, que nos conecta con los que ya no están con nosotros físicamente, que no han dejado de ser parte de nuestra historia. Voltéate a ver al espejo, te invito a eso. Voltéate a ver al espejo y date cuenta que lo que estás viendo en ese instante en el espejo es la suma de muchos años de evolución. Es el resultado de lo que tu familia es tu herencia, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te escuchas? Esto que eres tú es resultado de toda tu historia de familia. ¿La vas a dejar morir totalmente? Eso es lo que te preguntaría. Y si es así, está bien. Y si no lo quieres hacer, está bien. Y si con esta conciencia lo vas a retomar, está bien. Lo que sea que necesites, solamente trata por integrar estas ideas. Igual y ayudan mucho, ¿no? Pueden ayudarte. Bueno, te leo rápido así algunas preguntas, pero no contestamos todas porque ya no tenemos mucho tiempo. Claro. Y Meli Sánchez, andas raya y raya en nuestra presentación, ya te vi. Pero está bien. Parece que hay que portarse bien porque nos jalan los pies los muertos. En contexto sí se creen eso, ¿eh? Sí, sí se cree, pero bueno, dice Gaby, ¿cómo convivían las tradiciones prehispánicas y las de una sociedad occidentalizada como la nuestra? Por ejemplo, al inicio de la vida independiente en México. Híjoles. Rosario Rodríguez, ¿cuándo comienza el Día de Muertos? Ya habíamos hablado, ¿no? Que el día primero para la mayoría de las culturas aquí en México, ¿no? Desde la noche del 31, ajá, la madrugada del Desde la 31. noche, exacto. Galaxy, ¿qué monstruos son? Ah, es que estabas hablando Ah, de la monstruos. canción. La canción ya la escuché. Sí, sí, sí. Está Ingrid, entretenida. sí, ¿verdad? Está padre. Ingrid, ¿es cierto que el camino que le haces al muerto le brilla solo a él? ¿Y cómo sabes si viene a visitarnos? Creo que lo mismo, bueno, lo de cómo sabemos si viene a visitarnos lo comentamos también la vez pasada, ¿no? Que se supone que si pruebas los alimentos pierden su sabor porque pues ya se lo comieron. Pero creo que nos puedes contestar nada más la primera. ¿Es cierto que el camino que le haces al muerto le brilla solo a él? Ok, sí, la idea es que ellos saben que tienen que regresar con nosotros. Por eso les decía, en las narrativas que a mí me contaban de niña, se van a llegar a su casa y la luz está apagada. Nadie se acordó de ellos. Claro que saben a dónde tienen que llegar. Lo interesante es, por eso de repente, por eso les digo que esto no es exclusivo de las religiones. He escuchado personas que manifiestan tener cierto tipo de religión y que su, digamos, preocupación es que si tú pones eso, estás llamando a que cualquier muerto llegue, ¿no? O sea, que no sabes quién te va a venir a visitar, le estás abriendo la puerta a cualquier difunto que por ahí esté y que puede hacerte daño y que a lo mejor, no sé, algo malo pasa, que ya no se va a ir y no sé qué tantas cosas, pero lo estamos viendo desde la religión y desde la visión que alguien ofrece
como que no tiene como mucho todo este convencimiento y que a lo mejor hasta miedito, ¿no? ¿Verdad? De que, ay, ¿qué tal que se confunde y viene desde otra casa? De hecho, por eso les decía que hay lugares en donde se ponen elementos que son símbolos de las almas del purgatorio, ¿no? Las ánimas del purgatorio. Porque en efecto, o sea, tanto pueden llegar los que saben a dónde tienen que llegar, como alguien que está penando, ¿no? Que está en otro lado. Y al final de cuentas, lo único que va a obtener dentro de esta ideología de la tradición, ¿eh? No lo digo desde la religión ni desde lo que cada quien cree, sino desde la tradición. De la ideología de la tradición, tú estás aportándole como vivo algo a los muertos. No te van a venir a hacer daño. Entonces, sea quien fuere, a lo mejor aparte de tus familiares, llegó alguien más y se va a llevar algo bueno de esto porque lo necesita para su camino. Esa es la tradición. No, Claro. les digo, el pensamiento, lo individual de cada quien, eso se respeta, ¿no? Lo religioso se respeta, lo que cada quien interpreta a partir de ese marco de referencia. Desde la tradición, sí, por eso se pone el camino desde fuera, se pone el cempasúchil para que, es como una invitación. Imagínense que llegamos a un lugar en donde nosotros somos las estrellas que están esperando. Imagínate que es una entrega de premios y que lleguen y están las luces apagadas y van y tocan, ¿no? Oye, ya llegué por mi premio. Ah, sí, perdón, te abro la puerta. No, o sea, llegan y ya están las luces, ya está la alfombra roja, ya están ahí los periodistas al lado, ¿no? Esperan. El muerto, nuestro difunto, es la estrella de ese día, de esa noche, de todo ese momento. Es la estrella a la que estamos esperando, ¿no? Entonces, Exacto. claro que necesita su alfombra, y su alfombra es de cempasúchil. Necesita sus luces, que son sus veladoras. Necesita que te traten con amabilidad. Para eso están todo lo que le pones para que deguste en su ofrenda. Lo que sea que le puedas poner, ¿sale? Porque Sí. tampoco se trata de hacer así como que el gasto extremo, ni obligarnos a nada a lo que ahorita no podamos hacer. Entonces, pero bueno, la intención es la que cuenta. La estrella invitada es alguien a quien no vas a ver, pero está aquí. Y ahí no se Padre. muere. Ahí la Ah, muerte no es absoluta. gracias, Rosy. De Efraín, el luto lo representa la persona y la muerte es colorida por todo lo que lleva. ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Es De colorido por todo Gabriela. lo que le ponemos. Sí. Así es, de Gabriela Sandoval. Nuestras tradiciones finalmente son actos de la vida cotidiana. ¿Nos puede describir cómo eran los festejos para la gente en las ciudades y en los pueblos de nuestro querido México? Bueno, ya se habló un poquito de eso, ¿no? Y ya no nos podemos alargar tanto. Sí, sí, De, sí. de Estefanía, el de brujería sería genial tener una plática. De hecho, también me dicen que en Facebook también estuvieron diciendo y muchos dicen que sí, la mayoría pide que des una plática respecto a este tema de brujería y algunas Ok. personas dicen que incluso mañana ya de plano la des, pero pues supongo que es muy pronto, entonces lo organizamos y damos una de brujería, ¿te parece? Claro, claro que sí, con todo gusto. Me daría mucha emoción poder volver a compartir este foro. Ahí te acabo de leer Perfecto. los perritos también. Todo- Ajá, exacto. Y ponle agüita, ponle un platito de agua. De Seguro hecho, se acabo cocina. de ir a esterilizar a mi perrita y ahí en la veterinaria están poniendo justamente también su ofrenda y les están poniendo croquetas y su agüita, sus velitas, como todos lo esencial y está padre, está bien bonito. Las fotos de los perritos los están poniendo también ahí. Sí, y las cajitas, donde yo llevo a la veterinaria, los míos, tienen las cajitas donde están las cenizas de sus cachorros que eran de ellos y que ya no están físicamente y colocan las cajitas y ahí le ponen su ofrendita. Y en efecto les ponen huesitos, les ponen croqueta, les ponen agua, se vale. Digo, finalmente también duele la pérdida de las mascotas. Claro que sí, duele y duele bastante. Para quien ha amado tanto a sus animales de compañía, a veces vuelven tan importantes como una persona en tu familia, así en ese grado, ese nivel. Porque eso demuestra la capacidad de amar que cada uno de nosotros tenemos, el gran valor que para nosotros significa la vida y sobre todo la gran calidad humana de alguien que le abre su puerta a un ser vivo, que no es nada más alguien que conoce de su familia y que entonces abrirse a eso, abrir ese corazón, de verdad es impresionante y mucha gente bien buena, bien bonita y que necesitamos que todas estas personas con esa sensibilidad que tienen le transmitan eso a otros porque necesitamos hacer una cadena más amorosa, ya hay que quitarnos tanto enojo, tanta tirria, tanto me haces y te hago, la vida la vamos a perder, creo que eso no lo estamos entendiendo. ¿Qué vienes a hacer aquí? Ven a construir algo más padre, ven a hacer algo mayor. Lo mayúsculo es quitarte un rato tu ego y tratar de ver qué puedes aprender. Lo mayúsculo es hacer algo con amor para el otro.
también aprender y a dar todo esto. Vas a ver que tu vida no va a quedar sin fruto. Alguien se va a acordar siempre de ti. Y les decía, ahí no se muere completamente, porque alguien siempre se va a acordar de ti. Sea animal, sea persona, qué hermosa capacidad se tiene de amar, pónselas. Sí, claro. Yo no dudo en la tradición, yo no dudo que ahí estén también presentes. En la ideología de cada quien se respeta. Habrá quien va a decir, no es cierto, está bien, se respeta. Y va a haber quien diga, oye, pues igual y sí, ¿no? Y se respeta también. Lo que necesites, si puedes hacerlo, hágalo. Bueno, Ingrid nos pregunta para qué sirve la cruz de veladoras. Edith Romero, la flor de terciopelo se le conoce como mano de león. En Facebook, Jair, ¿el pan de muerto con qué finalidad se hizo? ¿Cuándo se inventó? Es que yo nada más me lo como. El pan de muerto. Desde la llegada de los españoles, de hecho, el primer horno de pan está en Antigua, en Veracruz. Ok. Es el primer horno de pan que se hizo y es gracias a Hernán Cortés, porque pues aquí no se comían ni los tlaxcales ni las tortillas, los europeos, así como, ¿esto de qué es, no? Necesitamos traer la harina, el trigo, y entonces empieza a hacer toda esta mezcla. Y hay lugares en donde se cuelga pan también, en sus ofrendas, cuelgan mucho pan, o sea, Sí. están bien pesadas, le ponen una estructura bien gruesa porque le ponen mucho pan, el pan es alimento. Entonces, y además el pan tiene una connotación simbólica religiosa. Recuerden que es un alimento también, un pan de vida, que no es un pan el que te van a dar en una homilía, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo, no te están dando un trozo de pan, pero te están dando parece como una obleita, ¿no? O sea, por decirlo de esa manera, no se molesten, pero parece una obleita y eso es un pan también, y es un Claro. cuerpo, es un simbolismo. Entonces, pues el pan, desde que llegaron los europeos, pues lo estamos integrando en nuestras tradiciones. Las cruces que les decía, puede ser de veladora, puede ser de ceniza, o puede ser de tierra, puede ser de flores. Todo esto tiene que ver con una percepción, concepción también de carácter religioso, porque si no, no tendría forma de cruz, ¿no? Y se coloca también pues para la expiación, para el perdón, para lo que necesite el que ya no está físicamente con nosotros. Entonces, también es para protección, porque ese es un símbolo de protección desde la religión. Entonces, cumple muchos elementos ahí y se coloca en los ritos funerarios, también en varios, bajo del féretro, donde se tiene como en una como flechita, coloca abajo, o si no es una mesita, se coloca enfrente, por ejemplo. Habla de una cuestión religiosa también, ¿no? Pero Claro. pues por eso hay esas expresiones ahí en la ofrenda de Día de Muertos. Sobre todo por eso, sí. Bueno, agradecerle también a los cientos que se conectaron vía Facebook, también a todos los que se conectaron aquí por Zoom, aunque andan delatosos algunos, o prendan micrófonos, pero se les agradece muchísimo que confíen en la buena plática que iba a dar Rosalinda. Bueno, tenemos muchas agradecimientos y que estaba bien padre. En Facebook de Maylem Scarly, Alan, Jenny Calderón, Luis Ángel, Erika, Dim, Jocelyn, un montón. También hablan de dulces colgados, que en la península de Yucatán ponen el pibipollo. Y pollo. El Sí, es un tema pibipollo. especial que se hace como que lo entierran, como Es cuando se que, hace la barbacoa, se ajá, entierra. es que todos están contando lo que hacen, ¿no? Entonces dicen, en Campeche se hacen platillos o silbatos de animales, tradiciones, saludos desde Ciudad Juárez, son más participaciones que preguntas realmente en Facebook y también se les agradece muchísimo. Por ejemplo, Miri dice, el arco de cempasúchil no falta en la ofrenda de mi familia materna, le cuelgan pan y fruta. Carla Reyes, muy interesante, gracias por compartir. Itzameni, hola, buenas tardes. ¿A qué hora se encienden las velas para los niños y los adultos? Como Ya, decías, ¿no? Se mantiene prendido todo el tiempo. todo el tiempo. Desde la Este, tarde que se coloca, a lo mejor en la mañana lo colocan, se permanece así toda la noche, hay que estar al pendiente, por supuesto. Acuérdense que cuando ponen veladoras, se coloca un platito con agua y se coloca ahí el vaso de la veladora para que no sea peligroso y que obviamente que no estén por aquí nuestras mascotas, no ponerlas a su alcance para que no sí, vaya a haber claro. ningún accidente de ningún tipo, pero la idea es mantener todo el tiempo prendidas las velas, la luz. Pregunta Alan que si en los adultos se pone lo que les gusta, adultos o niños, siempre lo que les haya gustado en vida, ¿no? Sí. Gracias a todos los que participaron, Alexandra, Shaire, Jenny, un chico, José L. Pérez, ¿el altar se debe hacer el mismo día?
Regularmente lo hacen, no es cierto, lo hacen un día antes, regularmente se coloca para que ya esté preparado durante la madrugada, para que el que es el mero Día de Muertos ya esté listo todo. Claro, no dudo que haya quien dice, pues hoy apenas el Día de Muertos y hoy mismo lo voy a colocar. Y también, o sea, no hay una regla, ni hay como un recetario, un instructivo de cómo se colocan pues las ofrendas, de qué a fuerza que lleva, y qué día es así como que invariable, ¿no? Para que así sea. Entonces esto ya depende pues, de nuestros bolsillos, depende de nuestro tiempo y depende de nuestra intención. Sí, claro. Bueno, Ya no pondrían un altar el día 4 de noviembre, eso sí queda muy claro, ¿no? ¿Sabes? Antes del Día de Muertos, por supuesto, o en enero, Día de Muertos. Claro. Muchas preguntas yo creo que ya las contestaste, Okay. pero bueno, se les agradece mucho la participación porque también querían que hablara sobre, nos puede hablar de la visita que se puede hacer a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México los días 1 y 2 de noviembre y qué significan para la iglesia. Híjoles, ya son 6:30 y ya va a estar clase. Sí, una Sí. disculpa. Sí, Sí, pues, no te apures, de hecho, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, pero igual, Abigail, muchas gracias por contestar. Aquí en Sonora, de donde soy, no conservamos mucho la tradición del Día de Muertos. Yo pienso es por cuestión étnico, ya que aquí es Aridoamérica y las culturas son diferentes a las del centro de México y la parte sur. Actualmente el Día de Muertos solo lo conservamos en las escuelas y el día de Halloween son fiestas tras fiestas en todo octubre. es por Este, la cercanía que también tienen aparte con Estados Unidos. O sea, aparte de exacto. lo que ella ya comentó es muy cierto, más la influencia tan cercana que tienen del contexto estadounidense de la sociedad norteamericana. Están muy ligados allá en toda la parte norte del país. Ujú. Virginia igual dice, veo un proceso de transculturación porque veo una combinación del Día de Muertos con Halloween, pero a su vez aculturación, porque antes de que entrara en los años 60 con el cine americano, comenzó a desaparecer la costumbre de ofrecer los elementos de nuestra ofrenda por el salir a mendigar a las casas, cuando antes se compartía el alimento, los dulces tradicionales. Ujú. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esta visión. Sí se tiene registro de ello, no en todo el país, pero sí se tiene. De hecho, en los 60 se hizo una recapitulación de elementos culturales en todos los sentidos y el cine mexicano de aquel entonces ayudó muchísimo para eso. Ujú. Abigail, los personajes en Halloween dan pie a las leyendas y también algunos personajes son literarios, como Frankenstein, el jinete sin cabeza. Yo creo que es divertida. Pera prefiere el Día de Muertos. Gabriela, no dejen que nuestras tradiciones se vean sobrepasadas por la mercadotecnia. Ingrid dice que sí es mejor el Día de Muertos. Jessica, está muy padre la intención de potenciar nuestras tradiciones, súper a favor, que creyó que sería más informativo y Ah, es que desde el lunes empezamos, hermosa, pero no es cierto. sí, bueno, el primer tema súper bien nos dice, ¿no? Y bueno, aquí ya sabes, se la pasan también, regañando a los que no, a los que están poniendo cosas en, rayando las presentaciones y demás, pero bueno, ya, yo creo que nos despedimos, muchísimas gracias por estar aquí, este, dice alguien que le encantó, Meli, a ella le encantó, entonces muchas gracias por la plática, Rosalinda, y pues Gracias. ahí estamos en contacto, hacemos más pláticas, para empezar la de brujería, y bueno, ahí estamos en contacto, ¿vale? Esténse al pendiente de las páginas Protan, Mi Vida Plena, Mi Cuidado Personal, en cualquiera de las tres vamos a ir diciendo las siguientes pláticas. Claro que sí. Con todo Vale, gusto. Muchas gracias a ustedes, gracias a Pretan por esta posibilidad de estar con ustedes, de compartir esta información. Gracias, Carlita, porque pues siempre de forma muy amena nos vas dando este acompañamiento y demás. Bueno, pues ya saben, ¿no? Todos los que están detrás de las cámaras también hacen mucha labor, mucha chamba. sí. Entonces, es bien bonito, ¿no? Que hagan este trabajo para quien lo quiera aprovechar. Por eso entiendo, ¿no? Que de repente así como que, pues de todo se tiene, opiniones a favor y en contra. Lo que queremos no es generar molestia a nadie, ¿no? Al contrario, si lo podemos ver desde ese sentido de que te llevaste aquí un rato es para que te deje algo positivo, ¿no? Lo que Es te igual deje tan y lo seguido. que te puedas llevar. Sí, claro, o sea, no todo nos sirve tampoco a todos, ¿no? Claro. Y gracias, Gerardito, por todo también. Muchas gracias. Cuídense muchísimo.
Igualmente, nos andamos viendo. Chao.